Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a las noticias de hoy, unas noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares del día. Detenido en Ceuta, España, un incitador a la discriminación, el odio y la violencia contra los judíos e Israel en las redes sociales. Nueva detención de un integrante de la célula terrorista palestina que asesinó con bomba a un adolescente en un manantial. El Estado argentino transfiere en depósito judicial 81 piezas antiguas con simbología nazi al Museo del Holocausto. Neonazis de Dortmund marchan con banderas con la cruz esvástica y consignas pidiendo la destrucción de Israel. Estos son los asuntos de hoy. En estas noticias hablaremos luego con Raquel en la agenda cultural. Hablamos ahora de un detenido en la ciudad española de Ceuta que incitaba a la discriminación, el odio y la violencia contra los judíos e Israel a través de un perfil en Facebook y otro en Twitter. Algunos de sus centenares de publicaciones son de un contenido extremadamente violento, entre ellas "Que arda Israel", "Dios escucha mis plegarias, por favor", "Asesinos genocidas, racistas, moriros ya, joder", "Que arda Israel" y "Que yo lo vea". La publicación del material se ha realizado sin ningún tipo de restricción en las redes sociales Facebook y Twitter, por lo que se puede determinar que los mensajes de incitación al odio, violencia y discriminación publicados han podido llegar a una gran cantidad de usuarios de estas redes sociales, máxime cuando el investigado contaba con más de 4.000 amigos en Facebook. Bueno, aquí lo que más llama la atención, por lo menos a mí, ya no es que haya un incitador, que sea antisemita, anti-israelí, que escriba estas barbaridades en Facebook o en Twitter, sino que nadie lo ha bloqueado. Nadie ha pedido a Facebook que bloqueen a esta persona. Yo tengo bastantes amigos en Facebook, también cerca de 4.000, como pone aquí, y todos los días hay 2 o 3 que me dicen, vuelvo después de que me han bloqueado por cualquier tontería. O sea, ya no es que digan muerte a los árabes o el Islam es no sé qué. No, es por cosas muy sencillas que son muy discutibles, pues son bloqueados. Ya este señor que dice estas barbaridades, nadie le ha dicho nada. ¿Por qué? Porque se ve que el mensaje antisemita, el mensaje anti-israelí, antisionista o como se quiera llamar, pues es socialmente mucho más aceptable que el mensaje de los judíos, sea cual sea. Y lo digo con un poco de lógica, porque estoy seguro de que de los 4.000 amigos en Facebook que tenía esta persona, un joven de Ceuta, no todos ellos serían amigos personales que él conocía, sino gente que se van haciendo, como sucede en Facebook, amigos a través de recomendaciones de la propia página. Y los amigos de 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 un odiador, quizás no sean odiadores, pero le parece lo más normal del mundo que alguien ponga que arda Israel, que se mueran ya estos genocidas, racistas y asesinos, con lo cual a mí me preocupa más el hecho de que nadie haya protestado en el tiempo que mantuvo abiertas estas páginas que el hecho de que existan estas páginas. Creo que también las noticias de hoy, las 4 están relacionadas prácticamente con lo mismo, con el antisemitismo, con el neonazismo y con el antisemitismo disfrazado de anti-israelismo, que no solamente se extiende por todo el mundo, sino que cada día se vuelve más habitual, menos escandaloso. A nadie ya le parece que tiene que llamarle la atención que se llame a aniquilar a los judíos en un país, en el mundo o donde sea. Con lo cual, la situación, aunque exista ahora Israel y ya no exista un régimen como el nazismo, pero el odio que alberga la gente hacia los judíos sigue siendo el mismo o peor, porque como digo, lo ven con toda la naturalidad del mundo.
Las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron a un importante integrante de la célula terrorista que perpetró el atentado con explosivos en un manantial en las cercanías del asentamiento Dolev, en Cisjordania, en el que fue asesinada Rina Snerf, de 17 años, y que provocó heridas graves a su hermano y a su padre. Se trata de un veterano miembro del Frente Popular de Liberación Palestino. No se informó de heridos en los enfrentamientos que tuvieron lugar durante el operativo, incluyendo el lanzamiento de cascotes y bombas Molotov contra vehículos militares, aunque 13 palestinos fueron detenidos en los allanamientos. Otro integrante de la misma célula sigue siendo interrogado. Este sospechoso ha sido clasificado por los organismos de seguridad como una bomba de tiempo a raíz de la información sobre un artefacto explosivo adicional que podría ser eventualmente empleado para un nuevo atentado terrorista. Bueno, no sé si lo recordarán, pero yo creo que fue hace 2 semanas, igual es un poquito más y me parece más cercano, una familia o un señor con sus 2 hijos jóvenes, la chica de 17 años, estaban convocados junto con un montón de gente de la zona a tener una reunión en torno a este manantial en la zona de Cisjordania, cerca de un asentamiento judío. Pues cuando se acercaron a beber en el manantial, pues desde lejos, evidentemente, había un mecanismo que hizo explotar una bomba que mató a la chica, una chica de 17 años, o sea que hay que tener mucha mala leche, hay que ser realmente una persona con cero moral y ética en la vida, no sé cómo decirlo sin insultar a los que entren también en el insulto, esperar a que una chica de 17 años se acercase a beber para detonar la carga explosiva que también hirió al hermano y al padre. El tema es que, entre otras cosas, ahora lo que se sabe es que los autores de este atentado son miembros del Frente Popular de Liberación Palestino. Y uno quizás lee la noticia y se le pasa por alto que estamos hablando del Frente Popular de Liberación Palestino, que forma parte del gobierno de Abu Mazen o Mahmoud Abbas en Ramallah. Forma parte de la coalición de gobierno de Fatah en Ramallah. No solamente eso, sino que miembros del Frente Popular de Liberación Palestino han sido invitados a la Eurocámara. Aquí en España han sido invitados a Barcelona a dar conferencias, como Leila Khaled, una terrorista que secuestraba aviones. Fue invitada en más de una ocasión, creo, a una feria del libro en Barcelona, recibida y tratada como si fuera un personaje literario, cuando no es más que una terrorista que pertenece a un grupo terrorista que sigue actuando como grupo terrorista, pero que intentan justificar como si fuera, como tienen también algunas personas que están representadas en una especie de congreso que tienen los palestinos, pues no, son políticos. Esto es lo mismo que se decía de Herri Batasuna cuando tenían una rama militar que actuaba como ETA y atentaba contra la gente. Pero ellos eran políticos. Y lo mismo puede decirse de Hezbollah en Líbano. En un partido político, pero la actividad principal es esto, formar un ejército de terroristas para atacar a Israel. Otra vez reitero, aquí la noticia se centra en que se han ido descubriendo los integrantes de esta célula que habían atentado, y es una buena noticia el hecho de que las fuerzas de seguridad logren dar con los responsables. Pero a ver si los periodistas, los que han hecho la carrera, a los que han enseñado que no hay que simplemente leer los textos, sino enterarse de lo que dicen, prestan atención cuando ven una noticia así y se preguntan: estos son los que mataron a la chica de 17 años y son el Frente Popular de Liberación Palestina. ¿De qué me suena? Y simplemente con que lo pongan en Google o lo busquen en Internet con cualquier buscador, les saldrá toda la información y sabrán a qué atenerse cuando la próxima vez
les vendan en una nota de prensa que viene una señora que representa a un grupo democrático y político de Cisjordania. Las cosas no son así. El terrorismo tiene muchos aspectos, está, alarga sus tentáculos más allá de los atentados terroristas para consolidarse también en la política y principalmente para conseguir financiación. Así que, por favor, periodistas del mundo, especialmente los de habla hispana, que son a los que creo que se le venden más ideología al peso en las universidades, no sé si de todo el mundo, pero en España seguro que sí. El Estado argentino transfirió 81 piezas antiguas con simbología nazi al Museo del Holocausto de Buenos Aires, expropiadas tras el allanamiento del domicilio de un anticuario en 2017, donde se encontraron detrás de una puerta oculta. En el acto de cesión de las piezas participaron la ministra de Seguridad y la jueza a cargo de la causa, Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fallecido fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman. El material incluye instrumentos de medición raciales, bustos de Adolf Hitler, llaves, lupas, huchas, elementos de propaganda como estandartes con banderas nazis, estatuillas y trofeos, cuchillos, reconocimientos militares del régimen nacionalsocialista, juegos infantiles utilizados para adoctrinamiento, medallas, fotografías y grabados con simbología nazi. No solo se encontraron objetos nazis, sino también de origen chino y hasta animales momificados. Los elementos han sido cedidos en calidad de depósito judicial hasta que la investigación finalice. Un reciente informe sobre el antisemitismo en Argentina muestra un incremento preocupante en los incidentes de odio contra los judíos, 107% más que en el año anterior. Bueno, es lo que anunciábamos o comentábamos anteriormente, el tema del antisemitismo, del neonazismo. Aquí estamos hablando de una noticia que se produjo en 2007 cuando en el despacho de un anticuario se encontró una zona donde había muchísimos objetos de simbología nazi que evidentemente llegaron ahí de mano de los nazis. No creo que a esta persona los haya ido a adquirir a Alemania o a países de Europa, sino que a la Argentina llegaron muchos oficiales de altísimo rango nazi que luego me imagino que a través de herencias y cosas así pues fueron vendiendo su material de forma clandestina a gente como esta que los coleccionaba o que los ponía a la venta de forma también clandestina, porque existe un mercado muy fuerte en cuanto a este tipo de objetos que no son solo memorabilia de una época, sino especialmente son objetos de culto para gentes con ideologías extremistas que ahora vuelven a asomar su tremenda cara en la sociedad. Y lo hacen asomar no solamente de forma, diríamos casi cultural, a través de la colección privada de objetos, sino que esto se traduce luego en atentados, ataques. Hemos visto en este último año en Argentina cómo se han producido ataques contra rabinos y contra gente que iba con, indumentaria jasídica que lo distinguía como judío y que fueron objeto de ataques contra su integridad. Han habido pintadas, han habido, y de esto lo podrán escuchar en la crónica del domingo por la noche desde Argentina, ha habido en el principal cementerio de Argentina, en el cementerio de La Tablada, que es un cementerio inmenso, pues han derribado todo un muro, han estropeado las lápidas, han robado las placas de cobre de los ataúdes, eso lo hemos visto y comentado aquí ayer. O sea que el antisemitismo no solamente está vinculado al auge de la derecha y extrema derecha en Europa, es un fenómeno mundial. En la Argentina se supone que justamente este último año pues ha habido un descrédito para el gobierno de centro derecha y el anuncio
casi inminente de un retorno del centro-izquierda, con lo cual no podría ubicarse este tipo de ataques o justificarse en el amparo que tienen en los poderes políticos. Pero el antisemitismo está subiendo en todos los países, en aquellos democráticos, en los no democráticos, en los más y en los menos. Simplemente se ha convertido en algo que es casi normal, como comentábamos antes, se ha convertido en algo tan habitual que no llama la atención, excepto si, claro, si tú eres judío o excepto si, por ejemplo, en tu familia hay alguien que haya sufrido ese ataque por ser judío. Y yo le pregunto a la gente que nos está escuchando y que no son judíos, ¿a ustedes les parecería normal que alguien los atacase en cualquier lugar del mundo simplemente porque escuchan que hablan en español, por ejemplo? Porque pertenecer a determinado grupo, llamémoslo étnico o cultural, pues esto es exactamente lo que está pasando, que ya pasó tantas veces que todo el mundo dijo entonces nunca más, nunca más. Pues aquí estamos, como siempre. Neonazis de la ciudad alemana de Dortmund marcharon con banderas con la cruz esvástica y consignas pidiendo la destrucción de Israel. La manifestación, que se produjo inmediatamente después de una protesta antifascista en la ciudad alemana, involucró a aproximadamente 70 ultraderechistas que marchaban por las calles, coincidiendo con el Año Nuevo judío, enarbolando el Tercer Reich y gritando «Palestina, ayúdanos, Israel todavía existe, y no más Israel». Se considera que Dortmund tiene la mayor presencia neonazi en el oeste de Alemania y que la mayoría de ellos viven en el barrio de Dorsfeld, donde abundan los grafitis con simbología nazi. Claro. Y esto también tiene que admitirse como lo más normal. Estamos hablando del oeste de Alemania, porque estuvimos comentando muchas veces de la zona del este de Alemania que pertenecía a lo que se llamaba la República Popular Alemana, la que estaba controlada por el bloque soviético, que cuando se desmoronó, de allí surgieron muchas, hubo un vuelco, digamos, en el concepto de la gente, y ahí hay muchos grupos de ultraderecha que están en contra, que son xenófobos, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando de la Alemania democrática de siempre, es decir, de la Alemania occidental, de la República Federal de Alemania, como se llamaba antes. Pues en esa zona, en una ciudad tan turística, diría yo, como Dortmund, pues por lo menos en un barrio, el tema del judío y el tema de Israel están vigentes y están mezclados. Con lo cual, vuelvo a reiterar, aquí no se está hablando de derechas o de izquierdas. Los neonazis no necesariamente pertenecen todos a grupos de ultraderecha, porque también en los grupos de izquierda que simpatizan con la causa palestina y simpatizan con regímenes totalitarios como los de Irán, etcétera, etcétera, pues se pueden dar coincidencias entre los de la extrema derecha y la extrema izquierda. Esto no tiene que sorprender a nadie y cada día va a ser cosa más habitual en todos los países del mundo, no solamente en Alemania, que es como el crisol donde se cocina a mayor temperatura este ambiente, pero sí también en el resto de Europa y en el resto del mundo, porque aquí hay una confluencia. Por decirlo de alguna manera, da igual en qué corriente te identifiques, si estás en los extremos, odias a los judíos y odias a Israel. Aquí cerramos esta primera parte de las noticias que despedimos hasta la próxima semana, Jorge. Hasta la próxima semana y bueno, sigamos con estos días de reflexión, los Yamim Noraim, los días terribles, porque uno tiene que hacer cuentas con su propia alma para llegar a la firma en el libro de la vida en Yom Kippur. Hasta entonces, Shabbat Shalom. Nosotros volvemos ahora con la agenda cultural. Empezamos esta agenda cultural para cerrar la semana. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Háblanos de esta primera noticia que abre la agenda.
Pues hablamos de las excavaciones que están teniendo lugar en la cantera del campo de Buchenwald en busca de túneles ocultos. Una investigación periodística ha revelado la posible existencia de más galerías subterráneas en este campo. Expertos de la Oficina Estatal de Conservación y Arqueología de Turingia y la Fundación de los Monumentos de Buchenwald y Mittelbau-Dora han comenzado a excavar en el campo de exterminio nazi de Buchenwald, en las afueras de Weimar, en busca de nuevas galerías subterráneas después de que la investigación de un periodista de la cadena de televisión MDR revelara que podían existir más túneles secretos en el recinto del campo, donde ya se conocen 2. Seguro que muchos de ustedes ya tenían ese dato. Desde hace años se especula con la posibilidad de que en Buchenwald haya escondidas obras de arte que fueron expoliadas por los nazis. En el campo de exterminio, uno de los más grandes construidos por los alemanes, estuvieron recluidas más de 250.000 personas durante los 8 años en los que estuvo en funcionamiento. De 1937, fue uno de los más tempranos, hasta 1945. De estos prisioneros se calcula que 56.000 murieron allí asesinados o por causa de las enfermedades y el hambre. Tras la liberación del campo, en abril de 1945, las tropas estadounidenses descubrieron 2 búnkers secretos de las SS cerrados en la cantera de Buchenwald, llenos de pertenencias personales de deportados y víctimas del Holocausto. Aunque en la década de los 90 se realizaron exploraciones geológicas en los alrededores, ante la sospecha de que podrían existir otras galerías, los trabajos se detuvieron. El tema quedó olvidado hasta que el periodista Peter Hugo Scholz retomó la investigación junto con geocientíficos, historiadores y aficionados y encontró nuevos documentos y fotos hasta ahora desconocidos. La serie documental en 7 episodios de este periodista, que ya ha fallecido, titulada Los depósitos secretos de Buchenwald, fue el detonante de estas nuevas excavaciones en la cantera del campo de exterminio. Pues esta investigación es la que abre la agenda cultural que continúa con cine. Con cine. Uh-huh. Sí, una cosa muy curiosa, porque ya saben que la película ganadora de los premios Ophir israelíes es la candidata al Oscar. En este caso se va a presentar la película Yamin Noraim, ya saben, esta película que se centra en la visión del asesino de Isaac Rabin. Pero hay otra película israelí, en concreto árabe-israelí, Tel Aviv en llamas, que también va a competir por el Oscar a la mejor película en lengua extranjera. Pero lo va a hacer por Luxemburgo, una cosa muy curiosa. Y se preguntarán qué conexión hay entre esta película israelí, esta comedia satírica, Tel Aviv en llamas, y Luxemburgo. Bueno, pues resulta que esta obra del director árabe-israelí Samet Zoabi, que aborda la vida de un hombre palestino enrolado en la producción de una popular telenovela romántica palestina, llamada así Tel Aviv en llamas, que gira alrededor de la Guerra de los 6 días en 1967, bueno, pues ha recibido financiación por parte de Luxemburgo. Y por eso este país ha decidido seleccionar a la cinta como su representante para tratar de competir por el Oscar, gracias a que el Fondo Fílmico de Luxemburgo tuvo una parte significativa en la producción, de acuerdo a, según informan medios locales. De hecho, Alex, cerca del 70% de las escenas de Tel Aviv en llamas fueron filmadas en estudios de Luxemburgo, y también un número considerable de los técnicos involucrados en el rodaje son originarios de este país. Así que nada, les deseamos también suerte a los representantes a Luxemburgo en la carrera por los Oscars, bueno, porque tenemos esta conexión gracias a Tel Aviv en llamas. Bueno, esperaremos unos meses a ver qué pasa. El 9 de febrero creo que es la ceremonia, bueno, y antes se conocerán, claro, quiénes son los candidatos para obtener o para al menos optar al premio, a la estatuilla. Bueno, pues llegamos así al final. Cerramos la agenda cultural de hoy con la presentación de un libro, el libro Regreso a Sefarad. Nuestra recomendación literaria de hoy la firma Pierre Aussoline. El escritor francés presentará su obra este viernes 4 de octubre a las 7 de la tarde en el Centro Sefarad Israel.
A finales de 2015, ya saben, entró en vigor la ley española que permitía a los descendientes de los judíos expulsados en 1492 acceder a la nacionalidad española. ¿Cuántos hemos echado de menos?, aseguró el entonces rey, por entonces, no es que fuera el entonces, sino por entonces el rey Felipe VI. Aquel discurso accionó un clic en la mente del escritor francés Pierre Ausolinet, que puso en marcha un doble proceso: la obtención del pasaporte de la tierra de sus antepasados y la escritura de este libro, Regreso a Sefarad, un libro que presenta junto al también escritor, en este caso español, Javier Cercas. Muy bien, pues con esta recomendación nos despedimos hasta la próxima semana, en la que volveremos con noticias diferentes para comenzar la semana, esas noticias de los lunes que hacen de Radio Sefarad un poco diferente, ¿no?, esa semana. Sí, un informativo más animado, más alejado de la actualidad informativa, que no siempre es amable. Bueno, que tengan un buenísimo fin de semana y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.